Feliz día, bendecidos. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Dios. Muy importante que sepamos que Dios hoy nos vino a hablar. Porque nuestro pastor es Dios. No hay más pastor sobre nosotros sino Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos guía y la que hace en nosotros la buena obra de gracia. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo está la hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando leíamos que el sol, tu piel está completa. Trata de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi Dios que Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no darás más. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, esta fiesta sábado. El quinto, honrar a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y faltará falta de ti. El décimo, no codiciarás tu casa de tu trabajo. Muchas gracias con ustedes. La presencia del gran ministro Eloy. Amén. Padre. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarte de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Eso quiere decir que el mal que hagamos se nos va a devolver. Muchas gracias y con usted hoy presento al gran ministro Miguel Eloy López. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Amén. El mal que hagamos se nos va a devolver. Bueno, mejor no hagamos mal. ¿Verdad? El sabio ve que va a hacer el mal y se aparta porque el mal se nos devuelve. Hoy necesito que prestemos atención a algo que fueron acontecimientos que nos han llevado a estos 16 años y medio a estar hoy aquí, en esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. El estudio de hoy se llama Mi Padre y mi Madre. Mi padre y mi madre. Ya los que pasamos ya a cierta edad, que no tenemos ni papá ni mamá humanos, pensamos que estamos huérfanos. Pero lo cierto es que Dios adoptó la carne. Dios nos adoptó como hijos suyos. Y no solamente Dios como para decir, hay un padre soltero. No. La amada Madre Iglesia, por eso la creó. Por eso hoy nos va a mostrar, nos va a enseñar cuál es la función de la amada Madre Iglesia y cómo es que un hombre puede nacer por segunda vez. Cómo es que un hombre puede entrar en el vientre de la madre para volver a nacer. Eso hoy nos lo explica Dios. Para eso tengo que ir al pasado y contar algo, un acontecimiento que me ocurrió y que ahora me he revelado por Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Doy gracias al Padre de los Espíritus, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre de la gloria y Dios de gran misericordia por los profetas, pero los originales,
desde Abraham hasta Juan el Bautista. Según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, Juan es el último de los profetas, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Doy gracias al Padre de la Gloria por Cristo, que entregó su vida por nosotros, Cristo de Nazaret, el Cordero que fue llevado al matadero para el derramamiento de su sangre y por ella limpiar nuestros pecados. Por eso en esta congregación no hay pecadores, porque no podemos decir que somos pecadores cuando Cristo murió por nuestros pecados. Sería una incongruencia. Cristo murió por nuestros pecados, entonces no somos pecadores. Pero al transgresor, el que comete injusticia, como dijo ahorita el ministro, o el Espíritu Santo de Dios por el ministro Eloy Miguel, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay para Dios acepción de personas. Doy gracias a Dios por los apóstoles, pero los originales, esos 14 apóstoles, esos únicos 14 apóstoles. Hermano, ¿usted da gracias a Dios por Judas? Sí, hasta por Judas doy gracias. Porque gracias a Judas, Cristo fue entregado para que se cumpliera la palabra de Dios que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. O sea que ya eso estaba predestinado que ocurriera. Judas simplemente hizo la labor de la voluntad de Dios y Cristo la cumplió. Así que gracias a la muerte de Cristo, nosotros somos libres o limpios de pecado. Gracias a la muerte de Cristo. Y ese es el testimonio que dan los apóstoles, que aún resucitó de entre los muertos. Porque Pedro, Santiago y Juan y los 12 que vieron la resurrección de los muertos de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, el apóstol Pablo la confirma porque Cristo fue al último de los apóstoles que se le apareció. Y lo escogió para entregarle toda su gracia y enviarla a los gentiles. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por 3 personas excepcionales de la Sagrada Escritura: Noé, Job y Daniel. Mira, la humildad que tuvo Noé para aceptar la voluntad de Dios y hacerla y llevarla a cabo fue extraordinaria. Una persona humilde obedece la palabra de Dios. Eso es la humildad. Hazme un arca, así de grande, así de alto. Y él obedeció. Aquí ni llueve, tú hazla, yo me encargo que llueva. Y él obedeció. Fue tan humilde que aunque lo llamaran loco, él simplemente lo cumplió. Porque era la voluntad de Dios que estaba cumpliendo. Y a los que cumplen la voluntad de Dios, para el mundo todos son locos. También Job, en su integridad, a pesar de las tribulaciones, las angustias y la desesperación, la enfermedad, la muerte de sus 10 hijos en una sola oportunidad, no se quejó, sino para decir: el Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. El Eterno era el que le había dado todo lo que Job tenía, pero el Eterno fue el que tenía la potestad de quitarle absolutamente todo, para que se cumpliera Deuteronomio 32-39, donde está escrito: yo soy, no hay dioses conmigo. Yo soy el que doy, yo soy el que enfermo, yo soy el que sano, yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito, y no hay quien pueda librarte de mi mano, dice el Señor. Por eso nosotros comprendemos la gracia y sabemos que a quien tenemos que temer es a Dios y solo a Él. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por Daniel, porque Daniel mantuvo su fe para no doblar sus rodillas delante de ningún Baal, estatua o imagen semejanza creada por manos de hombre. Nabucodonosor le dijo: te meteré en el horno de fuego a tus amigos y a ti te meteré en la cueva de los leones. Y él, hazlo. Prefiero morir antes que doblar mis rodillas delante de Baales. Y aun cuando le
metieron en la cueva de los leones, el Señor Dios lo protegió. Porque envió ¿a quién? A su ángel, que lo cuidó, lo protegió y lo libró del mal. Por eso nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, que es nuestra fe, en Dios. En Dios. Y Él envía a sus ángeles corpóreos, como son ustedes, e incorpóreos, los que los cuidan a ustedes, para cuidar, proteger y librar del mal. ¿Sí vamos comprendiendo, amada? Muy importante. Doy gracias al Dios de la gloria por el Espíritu Santo, el Consolador. Cristo dijo, yo tengo que irme, yo me voy, o sea, tengo que morir. Pero Él no dijo, yo vendré, sino les enviaré al Consolador. Les enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 5 y en Gálatas 4, 6, cuando clamamos a Abba Padre, que Dios envió, no se vino solo, envió el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo que estaba en Cristo, lo envió a nuestros corazones. Por lo cual clamamos hoy, Abba Padre. Papi, Padre, aquí estamos contigo. Gracias. Ese Espíritu Santo, ¿dónde está hoy? En vosotros. Por eso sois miembros del cuerpo de Cristo. Templos de Dios, morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo hoy entre nosotros. Como lengua de fuego en cada uno de ustedes cuando habla de la gracia de Dios. Para educar, para edificar, para construir ese tercer templo verdadero, que es un templo bien coordinado y sobre todo espiritual. ¿Un templo qué? Coordinado y espiritual. Espiritual. Doy gracias a Dios por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios. Esos misterios que están y que quedaron ocultos desde tiempos y siglos eternos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Han sido manifestados. Y es de lo que voy a hablar hoy. Porque, queridos y muy amados hermanos y hermanas, porque para mí es un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y muchos se preguntan, y me han preguntado por acá por TikTok, ¿dónde estudiaste teología? O dónde... No, yo no he estudiado ni teología ni filosofía. No soy un versado en letras. La verdad que no. Yo, un día del 23 de diciembre del 2007, venía con muchas leves tribulaciones momentáneas. Con muchas. Del 2000 hasta el 2007, eso llevando palo corrido. Tanto que me sentía como el pupú de perro. ¿Usted ha visto el pupú de perro que todo el mundo le pasa por un lado pero nadie lo quiere pisar? Así me sentía. Llegó el 23 de diciembre y no tenía siquiera para cancelarle las utilidades a mis trabajadores en ese tiempo. Imagínate tú mis preocupaciones y mi angustia. Y en ese momento, como a las 11 de la noche del 23 de diciembre del 2007, empiezo a pelear con Dios y a reclamarle que cómo era posible, entre llantos y angustia, que cómo era posible que yo, porque es que uno se cree el papaupa, cómo es posible que yo, o sea, imagínate tú, no tenga padre, porque mi padre murió antes que yo naciera, como 5 meses antes. Él murió el 11 de agosto de 1968 y yo nací el 10 de enero de 1969. Entonces, antes que yo naciera, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi padre falleció. Se metió al agua a salvar a dos niños prácticamente, uno de 11 y una de 9, creo, si mal lo recuerdo, o 11 y 12, algo así.
y él se ahogó con los 2 niñitos. Y yo quedé en el vientre de la madre. Así que nací sin padre. Pero luego, cuando era apenas un joven y necesitaba, ¿qué joven de 17 años no necesita el consejo o la guía de una madre y de un padre? Entonces, parte también con el Señor mi madre. Y todo esto le estoy reclamando yo a Dios, peleando con Él, como peleó tal vez Jacob con el ángel y peleó con Dios. Le estoy discutiendo porque no veía mis bendiciones. Veía era angustia, hambre, desesperación. Y oí una voz audible. Y no les miento en nada de lo que les estoy diciendo porque ustedes no me pagan por mentir. Aquí no cobramos ni diezmo. Así que oí una voz audible, pero como trueno. Yo soy tu padre y tu madre. Me callé y me arropé hasta la cabeza. No hablé más del asunto. A las 6 de la mañana empezaron a sonar todos los teléfonos. Tenía 3, Movilnet, Movistar y CanTV. Tenía 3 teléfonos. Porque yo trabajaba en la panadería y la movía. Pero estaba ya, o sea, las cosas empezaron a estar mal. Y desde las 6 de la mañana la gente me llamaba y me decía, mira, necesito tantos panes, que si 30, que si 10, que si 15, que si 50. Y yo, no tengo cómo hacerte los panes. No tenía ni dinero. Entonces me dice, vení a buscar el dinero porque yo quiero que vos me los hagáis. Todos los años, eran clientes míos fijos de cada año para el pan de jamón. Bueno, yo tomando los pedidos, la gente llamándome y yo, pero no tenía ni siquiera cómo salir de casa. A las 9 de la mañana llegó el bendecido Cubillán, mi amado Otero. Y Cubillán, ¿qué hacemos por aquí? Le digo yo. Y me dice, a mí me envió Dios a ayudarte. Literal. Eso no se me olvida nunca. A mí me envió Dios a ayudarte. Bueno, menos mal que te envió Dios, mijo, porque te necesito con un carro para ir a cobrarle a la gente y para ir a comprar la materia prima, o sea, los sacos de harina, los jamones, las aceitunas, pasitas, etcétera, y venir, llamar a los muchachos para que vengan a hacer el pan. A las 6 de la tarde de ese 24 de diciembre del 2007, ya yo le había pagado a los trabajadores sus utilidades, tenían mi bolita de billete en el bolsillo, y estaba sobrio. Y las hijas mías que se habían ido con su madre vinieron porque ellas querían pasarse el 24 conmigo. O sea que ya no estaba como el pupú de perro. Ya estaba acompañado. Esa semana, toda esa semana, Cubillán se quedó conmigo. Pero se quedó conmigo. Y esa semana me empezó a hablar que yo tenía ángeles. Nunca supe que tenía ángeles. 40 años en la Católica, Apostólica y Romana. Pero nunca me hablaron de los ángeles. Y él en esa semana me despertó algo. Una inquietud para conocer las cosas de Dios. Un día, en el transcurso de esa semana, del 24 al 31 de diciembre del 2007, me dijo, te voy a presentar a un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Para mí un hijo de Dios tiene que ser algo grandioso. Porque yo nunca había oído esa frase tampoco. De pronto se oye mucho entre los hermanos cristianos, pero yo no lo había oído. 40 años en la Católica, Apostólica y Romana. Te voy a presentar a un hijo de Dios y me asombré. Un hijo de Dios. Yo quiero conocerlo. Ve que tiene que llevarme al hijo de Dios. Hasta que me llevó a que Hospicio Antonio Viloria. Cuando yo conocí a Hospicio fue amor a primera vista. O sea, cuando él sacó la Biblia y me enseñó, lo primero que me enseñó fue Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Que no debo de adorar imágenes. Pero tenía yo una inquietud. ¿Acaso no tiene la misma Biblia
los demás pastores, curas y sacerdotes. La católica, apostólica y romana no tiene la Biblia. Sí, es la misma. ¿Saben qué hice yo? Me fui a la basílica. Y en la basílica tiene 3 puertas. En la puerta derecha, al final, hay una Biblia puesta en un púlpito. Fui y tomé esa Biblia y la leí en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Y me di cuenta que Auspicio no me mentía. De ahí se despertó esa semilla que estaba en mí de oír la gracia de Dios. Estuve yo en esa noche, porque lo más importante de esto es la frase: yo soy tu padre y tu madre. Si Él es mi padre y mi madre, ¿cómo se manifiesta? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo abrazar a mi padre y cómo puedo abrazar entonces a mi madre? Yo tengo que hacerlo, yo lo deseo. Pero no fue hasta ahora, fíjate, 16 años después, que Él me explica el asunto, porque las cosas de Dios, para Dios, 1000 años es un día. El caso principal es que me dijo: yo soy tu padre y tu madre. Pero no entendí sino hasta ahora lo que el Señor me decía. Les pido paciencia, por favor, amado, y mucha atención. Ciertamente Dios es el Padre de los espíritus, pero el Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos, como dice en Hebreos capítulo 12, 22 al 24. Y esto era lo que le quiso decir a Nicodemo, como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el libro de San Juan 3 del 1 al 20, de 3 del 1 al 21. Yo lo voy a leer en el libro histórico de Juan, en el capítulo 3, 1 al 7. Y había uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un sacerdote, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier cosa. Este vino al Señor de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que eres maestro que vino de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Entonces respondió el Señor. ¿Quién respondió? Señor. Y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántas personas están esperando a Cristo hoy? Muchas. Pero ¿habrán nacido de nuevo? Porque el Señor dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez, oído amada, en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Respondió el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los israelitas tenían una oportunidad. Allá tenían a Juan el Bautista. Era mucho más fácil. Iban a Juan el Bautista, se bautizaban con agua y luego seguían a Cristo. Entraban en el vientre de la iglesia. ¿Me entienden? Sigan oyendo esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el hombre natural es carnal. ¿Por qué? Porque es nacido de papá y mamá humano. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, yo había nacido de papá y mamá humano y ya habían partido. ¿Había quedado qué? Huérfano. Pero ahora tenía la oportunidad de ser adoptado por Dios. Entonces tener papá y la amada madre iglesia es mi mamá. Pero necesitaba entrar en ese vientre. Si yo no entro en ese vientre, el vientre no va a ser lo con un bebé.
El bebé ignora muchas cosas, ¿o no es así? Cuando está en el vientre, el bebé empieza a formarse. Pero hay que entender primeramente cómo es el asunto, para que podamos entender todo esto. Por eso doy gracias por Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo. Ahora bien, el Señor le dice, no te maravilles, o sea, no te asombres de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y le dice este ejemplo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿sí o no? Oído. Pero no sabes ni de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar allá y luego volver a estar aquí. Nadie sabe ni de dónde viene ni de dónde va, porque es Dios el que guía al nacido del Espíritu como guía al viento. ¿Sí me voy explicando bien? Por eso para nosotros no existe el libre albedrío. ¿Por qué no existe libre albedrío? Porque ya no, lo que hago ya no lo hago yo, sino Dios en mí. Eres el que me mueve ahora. Entonces, si eres el que me mueve, ¿puedo yo decir voy a alguna parte y ir? No puedo hacerlo, porque es si Él me lo permite, o si eres el que me lleva a tal parte. ¿Sí me estoy explicando, amada? Para entender esto, busquemos el concepto de libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad humana para tomar decisiones autónomas y elegir entre distintas alternativas de formas conscientes. Esto, al nacer de nuevo, ya deja de existir para nosotros. Por ejemplo, yo no tengo libre albedrío. Yo hago es la voluntad de mi Padre. Algo que ocurrió con Cristo, que Pedro le dijo, Señor, vámonos de aquí, porque él decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, perezca y muera. Huyamos. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, apártate de mí, carnal, hijo de la carne, porque solamente piensas en las cosas de la tierra y no en las del Espíritu. Es necesario, estoy diciendo, es necesario que yo muera. Si Él no muere, ninguno de los que están aquí fuéramos coherederos con Él y herederos de la promesa. Porque si no está la muerte del testador, no se puede abrir el testamento. Por eso se le llama el Nuevo Testamento. Hay un Nuevo Testamento donde nosotros, los gentiles, somos coherederos con Cristo y herederos de Dios de esa promesa de vida eterna. Si Cristo de Nazaret nos hace el sacrificio de entregarse por nosotros, nosotros no podemos heredar. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Él no tenía libre albedrío. Y nosotros, de la misma manera, no tenemos. Tenemos que entender que tenemos una vida nueva en Cristo. Y que ahora dedicarle nuestra vida a Él, como Él la dedicó por nosotros, es el trabajo de una madre. Dedicar su vida por sus hijos. El nuevo creyente entiende que ya no vive por sus decisiones, sino que Dios guía sus pasos en el camino del Señor y Salvador Cristo bendito. Por ejemplo, oído aquí, amada, para que entiendan muy bien esto. El nacimiento de un ser viviente comienza en el esperma de papá y el óvulo de mamá. Y esto hace que ocurra la magia, el milagro que hoy conocemos como la vida. O sea, papá pensó, mamá pensó y Dios obró. Pero hay factores muy importantes que no se puede pasar por alto. Para comprender cómo podemos entrar en el vientre y nacer de nuevo, le vamos a explicar primeramente cómo funciona en el vientre de la madre para que podamos entender cómo funciona en el vientre del Espíritu.
La formación del bebé en el vientre de la madre es como comprender el amor a base del perdón. Oído bien, el amor a base del perdón. Si nosotros aquí estamos por vernos según la carne, nunca podríamos ser unidos. ¿Por qué? Porque es como un ADN diferente que entra en el cuerpo de mamá. Entonces, ¿qué hace los ADN de mamá? Luchar contra aquel ADN. Pero en el caso del esperma de papá, mamá perdona. Y entonces mamá acepta. Y como las células de mamá perdonan y no devoran aquello que es contra su propio cuerpo, se lo permite. Y hay esta unión. Es como aquí la amada Madre Iglesia. Y los que van entrando nuevos, nos vamos corrigiendo con espíritu de mansedumbre, con amor. ¿Ve? No como células que vienen a acabar con la otra célula porque no tienen la misma forma de pensar, sino que se atraen y se cuidan o las cuidan. Así que la formación del bebé en el vientre de la madre es como comprender el amor a base del perdón. Pues el bebé en el vientre de la madre tiene mitad de la genética del padre, que dentro de la matriz de la madre podría haber un rechazo por ser una genética diferente. Pero sin embargo, las células de la madre hacen una acepción y lo terminan aceptando. Aun cuando la placenta, que es formada por el ADN del padre, toma los nutrientes de la madre para mantener la vida del niño hasta su nacimiento. ¿Sabían ustedes que la placenta de que está en la madre es de la genética del padre? Y esta se encarga de agarrar los nutrientes de la madre para cuidar al niño. O sea que el padre siempre está ahí también, cuidando al niño. Muy importante lo que estamos hoy hablando y le doy gracias a Dios porque la próxima semana vamos a presentar a la amada Madre Iglesia, a nuestra amada Chantal, para que sus papás, que para la gloria de Dios están con nosotros también los dos, se mantengan en esa misma unión. Que esto les sirva de mucho, este estudio, porque esto le va a servir mucho a papá y a mamá, para que comprendan la importancia que son los dos para sus hijos. Podemos ver la protección del padre y el amor de la madre actuando juntos para el desarrollo fundamental del nacimiento. A pesar de que el padre ya no está dentro de la madre por sí mismo, sino por su genética, el padre está afuera con su responsabilidad, o sea, mantener el cuidado de mamá. ¿Ve? Hasta que haya el nacimiento. Y todavía después del nacimiento. ¿Por qué es necesario entender esto, querida amada? Para llegar a comprender la importancia del padre y la madre para el crecimiento y bienestar del niño. En estos días veía a un bendecido que ponía un corazón y le empezaba a meter alfileres y cada alfiler llevaba un nombre. Como eres estorbo, hasta cuándo contigo, mejora, etcétera. Y a veces en verdad que nos llenamos de esas palabras feas. Y no digo que los niños no tengan culpa en sacarle las piedritas a los padres. Pero hoy me dijo papá en la mañana, cuando me levanté, me dijo, el amor echa fuera todo temor. Aprende a perdonar. Y cuando en verdad perdonamos, hay algo adentro. Hay como una felicidad. Y esto es hasta que te saquen otra vez la piedra y digamos, se acabó la felicidad. Pero como donde abunda el mal, sobreabunda la gracia, entonces después me dijo otra palabra. Y me dijo, vence el mal con el bien. ¿Ves? Porque donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. Por eso tenemos que tener la mente llena de este conocimiento de gracia.
para que cada vez que nuestra alma, que es nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo quiere siempre es echarle la burra para el monte al espíritu, se deje guiar. Porque el cuerpo es como la espiga, el trigo y la cizaña. El cuerpo y los deseos engañosos de la carne son la cizaña. Entonces, el cuerpo siempre quiere andar así, erguido. Yo soy. ¿Ves? Mientras que el espíritu es humilde. Se humilla delante del Señor nuestro Dios. ¿Qué debe de hacer el cuerpo? Dejar de ser cizaña y empezar a humillarse delante de Dios. ¿Acaso yo siempre tengo que tener la razón? ¿Acaso no puede tener la razón tu pareja, mi pareja? ¿Ah? No podemos dar el brazo a torcer. No podemos empezar por nosotros en vez de sacarle la viga al hermano, sacar la paja al hermano, sacar la viga que tenemos nosotros. Esas cosas construyen el amor y con esas cosas vencemos el mal con el bien. ¿Sí me voy explicando, amada? Cuando el Señor dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo, tienes que entrar en el vientre de la amada Madre Iglesia. Y en esa matriz Dios te ha engendrado para hacer de ti una nueva criatura, creada ahora según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces llegamos a comprender que el que, aunque había nacido de Agar, según la alegoría, ahora entraba en la matriz del vientre de Sara, que corresponde a la Jerusalén de arriba. Les voy a analicen bien esto, querida amada. Gálatas 4:25 en adelante. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Se acuerdan que la esclava de Sara, la egipcia, podía tener hijos? Pero Sara en ese momento no podía tenerlo. Pero más son las hijas de Sara que de la egipcia. ¿Por qué? Porque Sara los adopta, porque tiene un buen corazón, porque puede agarrar miles de millones de personas y traerla como hija suya. Mientras la otra, según la carne, no te vas a calar, no te calas 3, o 10 o 20, mucho menos te vas a tener 1000 partos. Eso no lo aguanta ningún vientre. Pero esta, que no da luz, los acepta a todos. Por eso dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac no somos hijos como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Nicodemo, que era de los fariseos, perseguía a Cristo. Pero cuando oyó a Cristo, cambió su forma de pensar porque entró en el otro vientre. ¿Sí vamos comprendiendo? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Puede heredar un carnal en esta congregación? No puede, porque los deseos de la carne no se lo van a permitir. Tiene que nacer de nuevo en el espíritu para que se pueda permitir él mismo o ella misma congregarse aquí. ¿Va entendiendo, mija? Muy importante. Amén.
De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava Agar, que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, sino que somos hijos de Sara, la libre, la madre de todas las naciones, la Jerusalén de arriba. Una vez más, le dice el Señor al príncipe Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y de una vez dicen: ¿estás viendo? Tiene que bautizarse con agua. No. Ya se lo vamos a explicar. Aquí no bautizamos con agua, aquí presentamos en el espíritu. Oído, amada. Nota, en el tiempo de Cristo estaba aquel que Dios envió a bautizar con agua, Juan el Bautista. Por eso él le dice que tiene que arrepentirse. El Señor le dice en parábola: ve a que Juan el Bautista y arrepiéntete y entra en el vientre de la amada Madre Iglesia, donde Dios, el Dios de los espíritus, te engendra, para que seas una nueva criatura y nazcas de nuevo. Hoy sabemos que del agua que el Señor está hablando es de limpiar la conciencia. ¿Ven? Con el derramamiento del Espíritu Santo por la palabra de Dios, como está en Gálatas 4:6 y en Romanos 5:5. Nosotros tenemos que limpiar nuestra conciencia. Para eso es el agua que está siendo derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y la esperanza, ¿cómo dice Romanos 5:5? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ya tienes agua ahí. Ese es el agua que te limpia la conciencia. Ahora bien, el reino de Dios no es algo que se hereda ni por nacimiento biológico, ni se gana por un título. Para entrar en él se necesita un nuevo nacimiento. Por ejemplo, cambiar por la palabra derramada desde el cielo en nuestros corazones, limpiar la conciencia con arrepentimiento de corazón. ¿Cuántas personas ustedes han oído por ahí? No, me fui y me bauticé en la Pentecostés, en la Testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, me bauticé, pero después me aparté. O sea que el bautismo de agua no le sirvió de nada. ¿Por qué? Y esa confesión que hacen semanal, yo confieso en el Señor y todo lo demás, ¿de qué les ha servido si no hay un arrepentimiento? ¿De dónde? De corazón. De corazón. Si en el no, sí, yo lo perdono, pero vos por ahí, yo por aquí. Un momentico, ya va. Eso no es lo que quiso decir el Señor. El Señor quiso decir: deja de tripas corazones, perdona. Entonces, por ejemplo, cambiar por la palabra derramada desde el cielo en nuestros corazones, limpiar la conciencia con arrepentimiento de corazón y manifestar santidad al pensar, hablar y actuar. Esto es significado del nacimiento de agua. ¿Cómo sabemos que nacimos de agua? O sea, del agua de la palabra de Dios. Cuando pensamos, hablamos y actuamos según el Espíritu. ¿Ven? Hermano, pero usted no lo hace. Pero hágalo usted. Porque esto no es solo para mí, esto es para todos. ¿Sí me estoy explicando? Yo aquí estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Yo estoy esto, alabado sea el Señor, que también me lo está dando a mí. No es que yo vengo aquí a enseñarlos a ustedes, no, el Señor nos está enseñando a todos nosotros. ¿Me estoy explicando, amada? Yo vengo a aprender con ustedes. Esto también es para mí. Yo tengo que mejorar en muchas cosas también.
Por eso aquí el pastor no soy yo. ¿Quién es el pastor aquí? Cristo. Cristo. Porque eres nuestro guía. El de ustedes, pero también el mío. Amén, lo recibo. Entonces dice, amén, amén. Por ejemplo, para cambiar por la palabra derramada desde el cielo en nuestros corazones, limpiar la conciencia con arrepentimiento de corazón y manifestar santidad al pensar, hablar y actuar, que es honestidad, esto es significado del nacimiento de agua. Cuando la transformación llega a nuestra vida con la honestidad del pensamiento, palabra y obra de fe, esto es que hemos nacido del Espíritu. Amén. Bendecido. ¿Entienden cuál es el nacimiento por agua y el nacimiento del Espíritu? Amén, lo recibo. Si Bendecido. no lo entiende, lo vuelvo a explicar. Porque el que no nazca, disculpe un segundito, el que no nace de agua y de Espíritu, no va a ver el reino de Dios que ya está aquí. Dígame. Amén. Oído, que todo procede de Dios y viene para nosotros, porque lo que se escribió antes para nuestra enseñanza es, en el libro de Mateo 12:36 dice que esta generación adúltera y perversa demanda señal, pues señal no será dada, sino únicamente la señal del profeta Jonás. Bueno, ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, porque él no quería aceptar las cosas que Dios le decía para ir a presentarse al rey de Nínive. Entonces, a los 3 días el vientre lo vomita. Ya vino el temor de Dios. Esa era una alegoría que se cumple hoy entre nosotros. Cuando nosotros venimos a la amada, en los primeros días, cuando entramos en este vientre, a los 3 meses, como las ovejas que paren a los 3 meses y dan a luz su primer cría, que son 3 meses, entonces nosotros nacemos de nuevo cuando nosotros nos afirmamos oyendo esta palabra en 3 meses, como siempre se ha repetido aquí. Yo te exijo que tengas 3 meses para que tú veas el nuevo nacimiento que tú vas a tener. Como el arca que tuvo 3 meses por aquí y 3 meses por allá. Pero ahora el arca está entre nosotros. Y yo también les digo que se está cumpliendo esta señal escondida que estaba en la historia de Jonás entre nosotros, porque tenía que salir a la luz. O sea, el nuevo nacimiento es congregarse 3 meses y nacemos de nuevo. En el nombre de Cristo bendito. Amén. Lo recibo. Mira qué fácil lo explicó el bendecido ahí. Si la agarramos en el aire, creo que vamos por buen camino. 12 sábados. 12 sábados son 3 meses y entonces tú decides sigo o no sigo. Si naces de nuevo, es tu decisión. Tú con Dios. No tengo que ver nada yo. Es de comprender que para entrar en el reino de Dios es necesario una renovación total. El agua representa olvidar el pasado de nuestra vida según los deseos de la carne, arrepentidos de corazón como para nunca más volver atrás. ¿Quieren algunos de ustedes volver atrás? No. Yo tampoco. El Espíritu representa la nueva vida en Cristo Señor nuestro, la aceptación de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la santidad sin la que nadie puede ver el rostro de Dios. Yo aquí he visto a Dios de miles de formas. Lo he visto en cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, la demostración de piedad, misericordia y amor de cada uno de ustedes. A mí me manifiesta a Dios. Porque Dios es el único que es bueno. Y ninguno de nosotros podemos hacer un acto de bondad si Dios no está en nosotros. Amén. La diferencia es que hay muchas personas que lo hacen, pero entonces dicen, ay, yo sí soy bueno. La gloria no se la dan a Dios. Aquí yo no soy bueno, el bueno es Dios. Lo recibo de la misma manera. Llegar a comprender que Dios es mi Padre y mi Madre. ¿Cómo es mi Padre? Llegar a comprender que Dios es mi Padre y la amada Madre Iglesia es mi Madre, a quienes le debo honra, respeto
y amor. Esto es comprender que hoy el reino de Dios y su justicia está delante de nosotros. Y el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Por eso nosotros debemos de comprender que para nacer de nuevo hemos entrado en el vientre de esta amada Madre Iglesia, y que todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos hijos de Dios. Y la amada Madre Iglesia junta, es la que los cuida, los protege y los libra de todo mal como un ángel enviado por Dios. ¿Sí me explico? Amén, amén. Porque ¿dónde está la fuerza? En la unión. En la unión. Por eso este equipo evangelístico, unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad, lo que nos enseña es a ser la mejor y gran familia, la familia de Dios. Amén. A eso vinimos acá, a empezar a amarnos unos con otros. Primeramente, prioridad, la familia de la fe. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Recuerden que cumpliendo lo dicho de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto como de generosidad y no de exigencia nuestra. Aquí nosotros no cobramos diezmo, no. Aquí la siembra es ¿para quién? Para los santos. Para los santos. Bendecido. La siembra para los santos. Se dan regalos unos con otros, participan en la razón de dar y recibir, traen una comida para el compartir. Gracias a Dios por ti. Así que cada uno de como propuso en su corazón, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, ¿y cómo puedo yo hacer esto que estoy aquí en China, yo en Rusia, yo en Estados Unidos? Bueno, claramente si lo que quiere sembrar en esta congregación, ahí nosotros tenemos en YouTube y tenemos en TikTok nuestros números de cuenta. Pero si usted quiere sembrarle al que le rodea, está en la mejor disposición, porque la siembra es ¿para quién? Para los santos. Muy importante eso. Ayude a un vecino, a un amigo, protéjalo. Dele un regalo, dele de lo que Dios le multiplica. Usted trabaja 6 días y en el 7º día, en el sábado, hace un banquete. Invite a familiares y amigos para celebrar el hermoso día de reposo. Por todo esto clamamos, Abba Padre, ángeles con todos ustedes, amadas. Hoy también celebramos el cumpleaños del bendecido ministro Walter Rodríguez. Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz. el Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, A Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre,
pues son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor. al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Si lucho con la carne, la destruyo. Eso lo dice Pablo. Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destella pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, mucha alegría. Y arriba y arriba. Para papá. Ay, arriba y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Papá, pam. Gracias, gracias. Papá, pam. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, que hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios. Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor,
el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado Creador, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que Papá Dios nos quiera Y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos para que Papá Dios nos quiera. y nos dé muchos regalos, Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se vamos a Felicitar, pararara. felicidad, bendecido. Te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Pa, pam, pam, pam. Es unido, Pararara. hoy en un mismo sentido. Para ti, para cantarte, hermanito, tu cumpleaños feliz. Pa, pam, pam, pam. Bendecido Walter. Yo feliz. Te deseamos. A ti, cumpleaños, bendecido Para Valeria, ¿verdad? Para ay, qué día tan precioso es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Para la felicidad bendecida, te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Parara, y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo sentir, para ti, para cantar, hermanitas, tu cumpleaños feliz. Pam, 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 pam. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, bendecida Valeria y cantar. Cumpleaños feliz. Otra. Que cumplan muchos años más, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento como una virgen pura delante del Señor nuestro Dios,
Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto clamo, Abba Padre, ángeles, con todos ustedes, amadas. Dale like, suscríbete.